En el 160 después de Cristo, Roma es suprema, la única superpotencia del mundo. Pero la paz y la prosperidad adormecen al imperio en una peligrosa complacencia. Cuando los enemigos de Roma sienten su debilidad, el emperador Marco Aurelio reúne a su ejército para pelear por su supervivencia. Ahora, en el siglo III después de Cristo, cuando el Imperio Romano lucha contra las invasiones extranjeras y el creciente poder del cristianismo, del caos surge un emperador, Decio, un líder que apela a la guerra brutal y a los dioses paganos para librar a Roma de las fuerzas que la destruyen. Para mediados del siglo III después de Cristo, Roma cae en una completa crisis. Los bárbaros se aprovechan de las debilitadas fronteras y estalla la guerra civil en el imperio. Era una época peligrosa, una época llena de tensión, porque los romanos no sabían cómo organizarían su gobierno para ofrecer la seguridad y la prosperidad a las que estuvieron acostumbrados en los últimos 200 años de paz romana. Desesperados por encontrar respuestas, muchos romanos recurrieron a sus antiguos dioses paganos para librarse del peligro de la guerra. Pero otros encuentran consuelo en la nueva religión, el cristianismo. A mediados del siglo III, el cristianismo es el movimiento religioso que se expande más rápido en el Imperio Romano. Aún no hay muchos cristianos, digamos que no más de unos cientos de miles, pero es una religión que se hace más visible. Los nuevos creyentes se purifican de sus antiguos dioses paganos mediante un acto descrito en el Catecismo del siglo II. Bautizarse en agua viva. Y si no hay agua viva, entonces en otra agua. Y si no pueden en agua fría, entonces en agua tibia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este ritual de purificación, los romanos renacen como cristianos, quienes creen solo en un Dios verdadero y rechazan la tradicional religión pagana del imperio. Los cristianos aún tratan de determinar cómo vivirán exitosa y fielmente en un mundo en el que son minoría. La mayoría en el imperio no es cristiana. De hecho, son creyentes de la tradicional religión romana con sus diferentes dioses y diosas. Como intrusos, los cristianos deben confiar en la buena voluntad del emperador romano para que los proteja. En el 248 después de Cristo, el emperador romano Filipo, uno de los más tolerantes, da audiencia a muchos líderes cristianos en su palacio imperial. Filipo no era tradicionalista. Parecía estar abierto a la discusión con una variedad de personas, incluyendo a los cristianos, aunque él no era cristiano. Eso está claro. Aunque Filipo toma un genuino interés en esta nueva religión, su general de confianza, Decio, un firme pagano, la desaprueba. Lo más importante sobre Decio es que es muy tradicionalista. Está muy dedicado a una visión casi mítica de los valores romanos. Por supuesto, eso significa que Decio percibe esas cosas no romanas como peligrosas. Decio teme que la simpatía de Filipo por el cristianismo despierte la ira de los dioses paganos, empeorando completamente la crisis del imperio. En Siria y Germania estallan motines entre los soldados romanos, y en Mesia, actual Bulgaria, una nueva y viciosa tribu bárbara, los góticos, cruzan el Danubio hacia el imperio. No es momento para molestar a los dioses. Mientras los góticos avanzan en territorio romano,
las fuerzas imperiales, dirigidas por Marino Pacatiano, deben defender al imperio de este nuevo y salvaje enemigo. Quizás los romanos conocían muy bien las intenciones de los góticos, pero los romanos no podían anticipar la extensión de su fuerza y la duración de sus ataques. El grado y la profundidad a la que llegarían en su territorio es algo que los romanos probablemente tampoco podían imaginar. No sabemos mucho sobre los góticos en este período, pero sí sabemos que la región norte del Danubio se convirtió en el punto de levantamientos contra el Imperio Romano. Pacatiano puede reprimir a los góticos y por el momento garantizar la seguridad de la frontera. En ese punto, los romanos eran tan poderosos como el ejército que siempre habían sido. Ciertamente estaban más que preparados para luchar contra esos pueblos bárbaros. Pero en el crudo campo, los soldados están cansados de obedecer órdenes de un gobernante distante. Escogen a su comandante Pacatiano para reemplazar al emperador Filipo en Roma. Pacatiano se ha convertido en el actor político más temido, un usurpador. Un usurpador es un hombre que no se hace emperador a través de los canales oficiales. Ganaría el trono mediante el apoyo del ejército. Al final, el apoyo del ejército es lo que hacía y deshacía emperadores. El Senado romano debía dar legitimidad al emperador reconociendo su derecho de gobernar. Pero ningún emperador duraría sin el apoyo de los soldados. Como usurpador, Pacatiano está seguro de que el apoyo militar le permitirá llevar sus legiones a Roma y tomar el trono. En Roma, luego de conocer sobre la rebelión en el Danubio, un desesperado Filipo busca la guía de su general Decio. Filipo siente que no solo se desgasta el apoyo militar, sino también su puesto en Roma, y sabe que es una rebelión con la que tiene que luchar personalmente y tiene que hacerlo pronto. Cuando Filipo enfrenta al Senado y les pregunta qué le aconsejan hacer con esta rebelión, muchos temen y no dicen nada, pero Decio le dice, dejemos que colapse por su propio peso. Desde la región del Danubio, Decio trata de inspirar seguridad en Filipo. Pero es en vano. El emperador tiene serias razones para preocuparse. Filipo estaba particularmente preocupado por Pacatiano porque comandaba a los soldados hacia el norte en la región del Danubio, donde podías encontrar a los soldados más fuertes y luchadores y a los mejores comandantes. Así que Filipo sabía que Pacatiano era una verdadera amenaza para su posición política. Al confiar completamente en Decio, el emperador Filipo lo envía desde Roma por los Alpes a Mesia para sofocar el levantamiento de Pacatiano. Pero antes de que Decio llegue a Mesia, estalla el motín entre los soldados del campo de Pacatiano. La región en la que Pacatiano había conseguido el apoyo ahora estaba bajo la verdadera presión de ataques bárbaros. Pacatiano no había logrado evitar que los bárbaros destruyeran la región de donde era su ejército. El ejército de Pacatiano quería ganar. Pacatiano es de carácter medio. De hecho, una fuente indica que Pacatiano ni siquiera era un militar de alto rango. Sus soldados asesinan a Pacatiano, y ese es el fin del pequeño incidente. El general Decio lleva en su misión a Mesia a su hijo Herenio, joven soldado del ejército romano.
Pero cuando Decio llega, encuentra un campo sin líder y se entera del destino de Pacatiano. Sospecho que los hombres de Pacatiano lo mataron porque supieron que Decio iba a encargarse de todo. Y Decio era de esa región del imperio. Debió haber sido conocido como un local fuerte y capaz. La petición de Decio fue que cuando llegara a la región balcánica, Pacatiano fuera derrocado por sus propios soldados que para ese entonces se habían sumado a la causa de Decio. Lo dejaron con un ejército rebelde que no creía que sus exigencias eran cubiertas. Con Pacatiano muerto, el general Decio disfruta de su nuevo rol de líder. Él y su hijo intentan restablecer el orden en un ejército huérfano. Los soldados amotinados tienen otros planes para Decio. Son muy pocas las formas que tiene un ejército para hacerse oír si siente que es agraviado. Y la forma principal de hacerlo es con motines, muy efectivos en estos casos, o huelgas. En necesidad de un gobernante más capaz que Filipo de proteger la frontera romana, los soldados proclaman emperador al general Decio. Tiene mucho sentido. Es de la región, es de los Balcanes, y entiende las dificultades de los ejércitos en el Danubio. Creo que también sabe que estas tropas lo proclaman emperador porque están dispuestas a luchar por él. Confían en él y puede ayudarlos a lograr sus peticiones en la corte. En un acto de traición, Decio se convierte en usurpador, aplaudido por su hijo Herenio. Aunque Filipo es un viejo amigo, Decio no ve otra forma de restaurar la gloria en Roma que tomando el control del imperio. El emperador Filipo envía a su general Decio a reprimir a un ejército rebelde en Mesia, pero Decio causa una rebelión cuando sus soldados lo proclaman emperador. En Roma, Filipo disfruta de su cómoda vida imperial y no espera más de Decio que noticias sobre el fin de la rebelión. Cuando Filipo se entera de que las legiones del Danubio han proclamado a Decio como nuevo emperador, tiene todas las razones para temer. Filipo tiene que entender que mientras Decio esté por Italia, Filipo tendrá que salir y encontrarlo. No se puede quedar en Roma y esperar mantener su puesto. Atormentado por la mayor traición, Filipo tiene que prepararse para enfrentar a su antiguo amigo y aliado. Ordena que sus legiones se alisten para la batalla. Filipo y sus tropas se dirigen al norte desde Roma a Verona para enfrentar al ejército de Decio, que viene de Mesia por los Alpes. El emperador Filipo y Decio se encuentran en una batalla sangrienta cerca de los Alpes. Después de que los ejércitos del Danubio lo declaran emperador, Decio se encuentra en una posición muy poderosa y se dirige al norte de Italia. Filipo viene a encontrarlos, tiene a su disposición un ejército muy pequeño, tiene una reserva estratégica básica del imperio, un par de legiones en Italia, pero el ejército de Decio es mucho más numeroso. El cronista del siglo VI, Zósimo, relata ese día. Aunque los defensores de Decio saben que el enemigo tiene las fuerzas imperiales, aún confían en Decio y en su gran habilidad y prudencia. La batalla dependería de quién cedería primero. La moral era una parte increíblemente importante de las batallas antiguas, especialmente en este punto en el que había menos soldados. Están menos entrenados y francamente más sensibles al pánico. El pánico era el verdadero enemigo en una batalla. Si tu ejército perdía el espíritu, la cohesión y se echaba a correr, todo estaba perdido. Los soldados que habían entrado en pánico y huían podían ser eliminados sin peligro alguno para el enemigo.
Cuando el ejército está en batalla, Decio gana una victoria muy fácil. No tenemos detalles precisos, pero sí una buena idea de la diferencia en las fuerzas de ambos bandos. Y sabemos que Filipo no tenía posibilidades. En la batalla de Verona, el emperador Filipo es brutalmente masacrado y su ejército derrocado. El victorioso Decio, antiguo general y confidente de Filipo, está ansioso por comenzar su reino como emperador de Roma. En Roma, los miembros del Senado reciben a Decio y a su hijo Herenio y lo proclaman emperador. Cree que para restaurar la seguridad de Roma, el imperio tiene que defender sus tradicionales valores paganos. Una de las cosas que más preocupa a Decio es la salud y la exactitud de la adoración romana, la adoración imperial. Creo que es el caso de la crisis que enfrenta el imperio. Las numerosas guerras civiles y las guerras extranjeras conjugan una correcta relación con la importancia de los dioses. Ansioso por superar la crisis experimentada bajo el reino de Filipo, el Senado recibe el estricto gobierno pagano de Decio y acepta los sacrificios rituales. La tradicional religión de los romanos, que llamamos paganismo, incluía la adoración, los honores y el respeto a muchos dioses y diosas. Si los romanos no mostraban su respeto sacrificando animales, comerciando con la sangre y la carne que literalmente les daban vida, entonces debían esperar que los dioses los abandonaran. Para el imperio, bajo riesgo de ataques bárbaros en casi todas las fronteras, parece que los dioses ya los habían abandonado. Frecuentemente se habla del siglo III en la historia romana como un período de crisis. Y el período en el que Decio llega al poder es cuando la crisis llega a un punto decisivo. La situación en las fronteras es más grave que nunca. Los góticos bárbaros siguen causando estragos en las fronteras romanas, reduciendo el alguna vez poderoso ejército romano. En una batalla no había casi visibilidad. El ruido era tremendo. Era muy importante mantenerse firme, porque cuando las líneas se rompían, era mucho más difícil defenderte y defender a la persona de al lado. Cuando la línea se rompía y tu enemigo se acercaba, era muy fácil que comenzara una masacre. En las fronteras del norte, por razones que no están muy claras, un grupo de pueblos que había sido controlado, mantenido en las fronteras, ahora intenta entrar al imperio. Es muy peligroso para Roma. Si no se hace algo, las fronteras del imperio colapsarán. Para comenzar, Decio crea nuevos templos paganos en Roma, con la esperanza de calmar la furia de los dioses. Nombra a su hijo Herenio coemperador y sale a imponer sus valores tradicionales por todo el imperio. No tolerarán el cristianismo o ningún otro desvío de la devoción pagana. Los romanos creen firmemente en el poder del pasado. Eso significaba que Decio decidió emprender una reforma religiosa. Miraba al pasado, miraba cómo habían hecho las cosas siempre. Y siempre habían hecho sacrificios, así que iba a pedirle al pueblo que los hiciera. En los templos del imperio, se le pide a todos los romanos que cumplan el decreto de Decio y hagan sacrificios públicos para los dioses de Roma. La actividad principal de la religión tradicional romana se basaba en el sacrificio que, después de todo, involucraba la vida y la muerte de la forma más inmediata y hasta brutal.
Matas a un animal y lo cocinas para demostrar tu respeto por los dioses y para compartir las cosas de la vida. Para los romanos, el sacrificio era absolutamente esencial para asegurar lo que llamaban la paz con los dioses. El emperador Decio exige que cada romano actúe independientemente de su religión. Lo que hizo fue insistir en que cada persona hiciera el sacrificio y obtuviera un certificado de lo que había hecho. Podía utilizar el sistema de impuestos para asegurarse de que todos hicieran sacrificios, y debían hacerlo frente a testigos. Quien no presente los documentos que prueben su sacrificio, corre el riesgo de ir a prisión o morir. Esto creó terribles problemas para los cristianos. ¿Lo hacían y ya? ¿Hacían el sacrificio? ¿O se negaban? Si se negaban, ¿qué pasaba con ellos? Estarían violando una orden directa del emperador. Los romanos, cristianos o paganos esperan un futuro incierto. Después de que Dacio asesina al emperador Filipo en batalla, parte para fortalecer al imperio contra la creciente población cristiana. Los paganos, Decio y su hijo comienzan a dar estrictas órdenes, obligando a los cristianos a hacer sacrificios. Decio proclama que todos los cristianos, bajo pena de tortura o muerte, hagan sacrificio para los dioses paganos, sin importar que su fe se los prohíba. Los cristianos no podrían sacrificar nada a los dioses tradicionales sin abandonar su religión y creer que estarían condenados por la eternidad. Obligados a obtener un certificado para probar su sacrificio, los cristianos se enfrentan a una decisión imposible entre su emperador y su religión. ¿Cómo podían ser súbditos leales y hacer sacrificios para lo que consideraban demonios? Algunos cristianos encontraron la forma de salir de eso. Sabemos de algunos que pagaban sobornos para obtener el certificado del sacrificio sin hacerlo, pero otros sí lo hacían. Solo podían esperar que su Dios los perdonara por tales transgresiones en esos tiempos difíciles. Pero no todos los cristianos cumplen con el decreto de Decio. En el 250 después de Cristo, Fabián, el obispo de Roma, le demuestra al pueblo las consecuencias terrenales de una inquebrantable fe cristiana. Es muy probable que Decio no entendiera que los cristianos no podían hacer sacrificios, pero al exigir que todos en el imperio actuaran de la misma forma religiosa, los cristianos quedaban ya excluidos y el castigo de Decio para quienes no hacían sacrificios era muy severo. En algunos casos llegaba a la muerte. El cronista del siglo IV, Eusebio de Cesarea, escribe sobre los cristianos martirizados en las persecuciones del siglo III. Estoy sorprendido por su eterno coraje y la abierta procesión de su fe, por cómo los mártires no eran abatidos en sus mentes, sino que sus ojos miraban arriba, no temblaban ni temían. El cronista del siglo III, Lactanio, delira en contra del emperador. Decio apareció en el mundo, una execrable bestia salvaje para azotar a la iglesia. ¿Quién sino un mal hombre podría perseguir la religión? Mientras aumenta el fervor religioso, muchos cristianos no encuentran la misma fuerza como mártires. Más bien prefieren mantener sus cabezas bajas y tratan de seguir vivos. Pero en el 250 después de Cristo, nadie está a salvo en la ira de los dioses, mientras una peste incontrolable y mortal azota al imperio. No sabemos mucho de la plaga desde el punto de vista médico. No sabemos exactamente qué tipo de peste era, si era bubónica o algo más. Ni siquiera los más inocentes del imperio están a salvo de la plaga.
La enfermedad devasta al imperio. Entre el 251 y el 266 después de Cristo, matando a miles diariamente solo en Roma. No había antibióticos fuertes. Había algunas plantas, ya sabes, incluso las cebollas tenían un efecto antibiótico leve. Pero frente a las epidemias, especialmente una que podía ser viral, no había defensa alguna. Podías estar saludable un día y al día siguiente tener la muerte en la puerta. Hasta el emperador está indefenso ante tan virulento enemigo. Creo que Decio habría estado tranquilo si supiera, incluso después de que trató este sacrificio universal, que las cosas empeoraban, particularmente cuando la plaga siguiera atacando. Hay cuerpos descompuestos y cadáveres despedazados. La ciudad está llena de muertos. Por supuesto, los vivos están muy afectados y comienzan a preguntarse por su destino y el del imperio, y en última instancia por la razón de semejante sufrimiento. A lo largo del imperio, los cristianos temen por su seguridad, y los romanos paganos culpan a los intrusos por lo que ven como un castigo divino. Buscaban un chivo expiatorio y encontraron a los cristianos. Entonces, es muy probable que la plaga jugara un papel en el comienzo de la persecución contra ellos. En una desesperada forma de retribución, los paganos esperan que la sangre de los cristianos calme la ira de los dioses. Los romanos decidieron atacar a los cristianos de su área y literalmente masacraron a sus vecinos uno por uno. Los cazaron sistemáticamente, los buscaron por todas partes, los juzgaron y por último los mataron. La persecución debilita muchas comunidades cristianas del imperio. Incluso la pequeña comunidad de Éfeso, actualmente Turquía, es testigo de la violencia. El cronista del siglo XIII, Jacobo de Voragine, relata: Cuando Decio el emperador tomó Éfeso, buscó a los cristianos ordenándoles hacer sacrificios o morir. En la búsqueda de 7 cristianos que rechazaban su decreto, Decio ordena un cruel castigo descrito en manuscritos medievales cristianos e islámicos. Decio los encerró en una cueva sellada con piedras para que murieran entre sus paredes por la falta de comida. Según la leyenda, los 7 mártires duermen en la cueva durante 208 años y solo despertarán cuando un emperador cristiano gobierne Roma. Muchos de los cristianos del imperio huyeron al bosque con la esperanza de evitar la persecución. Un grupo trató de escapar del martirio huyendo, lo cual no es necesariamente desaprobado por la Iglesia. La Iglesia no estimulaba a la gente a convertirse en mártires. Si querías preservar tu Iglesia y tu vida, era aceptable que trataras de huir al bosque. Los refugiados más desafortunados eran vulnerables al ataque de las tribus bárbaras, que arremetían contra quien estuviera en las fronteras del imperio. El imperio romano no tenía fuerzas policiales. Cuando dejabas tu comunidad, automáticamente perdías cualquier protección. No había un número de emergencia para llamar si te atacaban. Los cristianos sufrieron miserablemente, estoy seguro, cuando tuvieron que huir para evitar los sacrificios. El cronista cristiano del siglo IV, Eusebio de Cesarea, cuenta un día de un cristiano huyendo. Un hombre huyó con su esposa a la montaña y nunca regresó. Aunque los hermanos cristianos lo buscaron, no pudieron encontrarlos ni sus cuerpos. Muchos de los que huyeron a la misma montaña se convirtieron en esclavos de los bárbaros.
El imperio parece más caótico que cuando coronaron a Decio. Primero la ira de los dioses, luego la plaga, y ahora los bárbaros a punto de amenazar el futuro de un mundo civilizado. El emperador Decio lucha, mientras las defensas del imperio se debilitan por un levantamiento civil y por la plaga, permitiendo a los bárbaros invasores amenazar las fronteras romanas. En el 250 después de Cristo, los góticos bárbaros cruzan nuevamente el Danubio hacia la provincia imperial de Mesia. Ahora los góticos son dirigidos por el poderoso jefe Niva, que disfruta de la seguridad de una tribu leal. La forma en que un hombre como Niva aseguraría su posición es recompensando a sus seguidores, dándoles la oportunidad de enriquecerse. No había muchas riquezas al norte del río Danubio. Sin embargo, al sur del río, donde estaban las ciudades romanas, había una cantidad casi ilimitada de prisioneros, tesoros y también de dinero. El cronista del siglo VI, Jordanes, cuenta los planes del rey gótico para quitarle al imperio su abundante riqueza. Niva dividió al ejército en dos, y mientras acampaba con 70.000 hombres en el Danubio, envió a otros soldados a saquear Mesia, sabiendo que estaba indefensa por el descuido de su emperador. En las aldeas rurales de Mesia, los romanos no advierten ningún ataque repentino y violento de los góticos. Es un grupo dedicado al saqueo y quizás también a la búsqueda de prisioneros. Los romanos debieron haber visto en esto una incursión de un gran grupo muy organizado y decidido a tomar todo lo que pudieran y a destruir lo que no pudieran llevarse. Una de las ventajas que tenían los góticos una vez que entran al imperio es que el Danubio es una excelente vía de transporte. Saben que los llevará a las ciudades que quieren saquear, que podrán llevar lo que roben al norte del río y que su líder será más famoso y poderoso. Con los góticos dentro de sus fronteras, el imperio debe detenerlos a toda costa antes de que lleguen al centro de Roma. El emperador Decio se prepara rápidamente para la batalla y no se arriesga en sus planes de ataque a los góticos. Su hijo mayor, Herenio, se unirá a él en Mesia, pero su hijo menor, Hostiliano, solo un joven, se quedará. Hostiliano se queda en Roma con su madre. La razón, creo, es relativamente clara. Si la situación en Roma requiere de una presencia imperial, Hostiliano puede representar al principado, pero es una forma de dividir la presencia imperial y asegurar la autoridad de Decio en todo el imperio. Si Decio y Herenio no sobreviven a su misión, todo el peso del imperio romano caerá sobre el joven Hostiliano. El emperador Decio y Herenio viajan hacia el este desde Roma para enfrentar a Niva y a los góticos en Nicópolis Anistrum, en el Danubio a la altura de Mesia. Fuera de Nicópolis, el rey gótico Niva y sus guerreros bárbaros se preparan para azotar a Roma. Evidentemente, Niva es un personaje muy capaz a nivel táctico, pero no tiene un plan estratégico, solo arruinar, saquear y regresar. Que es como las tribus ven a Roma. Un lugar para robar cosas buenas y llevarlas a casa. Decio y Herenio interceptan a los góticos justo a tiempo, antes de llegar a Nicópolis. En las guerras antiguas, en una batalla entre romanos y bárbaros, estabas frente a frente con la persona contra quien batallabas. Frente a frente a quien tratabas de matar. Las batallas no duraban mucho por una simple razón. Eran agotadoras. Después del impacto inicial, la gente se agotaba rápidamente.
El cronista del siglo VI, Jordanes, describe la derrota de Niva. Cuando el emperador Decio se acercaba, Niva, con su ejército, aún en buena forma, se retiró a las montañas Haemos de la región balcánica, que no era muy lejos. Pero los persistentes góticos no siguen con su retirada y se dirigen al sur, hacia la ciudad tranciana de Filipópolis. Los góticos aterrorizaron las tierras que rodeaban Filipópolis, secuestrando brutalmente a las romanas para venderlas como esclavas. Los góticos que aparecen son una fuerza muy bien organizada. Su rey no comanda una banda de guerra pequeña. Parece que comanda un ejército relativamente grande, con cientos de soldados, y esa es la diferencia con los invasores germanos anteriores en la región del Danubio. Niva logra asediar a Filipópolis y la toma despiadadamente. Según una de las fuentes, lo hizo y mató a 100.000 personas en el proceso. Pero a pesar de su campaña, Niva encuentra a un aliado poco prometedor dentro de la ciudad. Tito Julio Prisco, un ambicioso gobernador romano que prefería ser emperador. Niva lo seduce para hacer un pacto traicionero. Prisco permite la entrada de Niva a Filipópolis a cambio del apoyo de los bárbaros en contra de un enemigo común, el emperador Decio. Prisco y Niva tenían la meta de derrocar al emperador romano. Prisco desde adentro y Niva desde afuera. Así que Prisco hizo un sucio trato secreto diciendo: rendiré a nuestro pueblo ante ti si prometes deshacerte de los que apoyan al emperador y no a mí. Y Niva dijo: trato hecho. Ambos líderes cerraron el trato con un acto común para los bárbaros y los romanos. Prisco y Niva habrían hecho una ceremonia en la que jurarían ante los dioses con sacrificios, derramando una libación de vino para los dioses, para demostrarse el uno al otro que su fe estaba garantizada por la sanción divina. En este caso, Niva mentía. Prisco sabrá pronto que es una treta. Los góticos se llevan lo que necesitan, provisiones y prisioneros, y disponen brutalmente de lo que queda. El emperador Decio hizo retroceder a los góticos, pero en el 250 después de Cristo, su rey Niva engaña a un gobernador romano para que rinda a su ciudad, provocando una confrontación con Decio y su ejército imperial. Después de que los góticos saquean y abandonan Filipópolis, Decio persigue a Niva mientras huye al norte, a Abrito, en la Mesia romana. En su campamento fuera de Abrito, Decio, su hijo Herenio y el sacerdote de su legión recurren a la única fuerza que saben que garantizará la victoria: sus adorados dioses paganos. Decio sabía que esta sería la batalla de su vida. Así que hizo lo que debía hacer para ganar el favor de los dioses. Un sacrificio, con el humo subiendo completamente a los cielos, como se veía alrededor de los altares. Nadie podía dudar que Decio lo había hecho todo para tratar de ganar esta batalla titánica. El cronista del siglo VI, Jordanes, recuerda el lugar sagrado de adoración en las afueras de la actual ciudad búlgara de Razgrad. Hasta ese día ese lugar es llamado el altar de Decio, porque allí ofrecía increíbles sacrificios a los ídolos antes de la batalla. Si Decio quería llevar estabilidad a Roma, debía hacer que los góticos regresaran al Danubio para siempre. Finalmente, en el 251 después de Cristo, el ejército de Decio se enfrenta a las fuerzas góticas en la batalla de Abrito. El terreno está mojado y difícil para el bien organizado ejército romano, cuyos soldados flaquean ante el enemigo bárbaro. Creo
Seguro que Decio pensaba que finalmente destruiría a Niva, pero Niva lo sorprendió con una serie de tropas que tenía escondidas en esos pantanos y luego lo venció en un campo de batalla que no funcionaba para los luchadores romanos. Las fuerzas góticas vencieron rápidamente al ejército de Decio. El cronista del siglo VI, Jordanes, cuenta la más grande derrota del emperador. En la siguiente batalla, los góticos perforaron a Herenio, hijo de Decio, con una flecha y lo liquidaron cruelmente. Cuando a su hijo Herenio etrusco lo hieren con una flecha y está muriendo en el campo de batalla, Decio no se derrumba. Proclama que nadie tema. La pérdida de un soldado no disminuye al Estado, como si no le importara, como si no fuera importante para él. Decio se baja de su caballo y ataca furiosamente en batalla, pero esta vez sus dioses paganos no lo salvarán, según el académico bizantino del siglo VI, Zósimos. Decio y su ejército eran atacados por las flechas de los bárbaros, y nadie pudo escapar con vida. Así terminó la vida del excelente emperador Decio. Decio es el primer emperador romano asesinado por un ejército bárbaro. Es un momento en el que, para sus habitantes, el imperio romano parece caer descontroladamente. Y tras la pérdida de un emperador, especialmente uno que parece ser tan efectivo como era Decio, en este tipo de circunstancias hay grandes consecuencias. Esto contribuye considerablemente a la pérdida del sentido de seguridad de los romanos. Aunque muchos aseguran que jamás se encontró el cuerpo del emperador, el cronista del siglo VI, Lactanio, describe el final de Decio. Desnudado, yace para ser devorado por las bestias salvajes y los pájaros, un final apropiado para el enemigo de Dios. En Roma, la peste cobra su máxima víctima. El heredero de Decio, Hostiliano, es atacado por la enfermedad al poco tiempo de la muerte de su padre. La muerte de un emperador y la de su hijo eran señales de que habían perdido los favores de los dioses. Los romanos se habrían llenado de tensión preguntándose cómo ganarían nuevamente el favor perdido de los dioses. Con la muerte del emperador y su hijo, la crisis del siglo III solo empeora. Los usurpadores se rebelan en Galia, los bárbaros continúan con los ataques en la frontera norte del imperio y al este se ha perdido territorio por invasores forasteros. Pero el cristianismo sigue creciendo, a pesar del aumento de las persecuciones. El experimento de persecución de Decio fue un fracaso. En las siguientes décadas, solo hay otro intento sostenido de persecución. Y luego, durante más de 40 años, se le permite a la iglesia cristiana crecer a su propio paso. Finalmente, 100 años después, en el 380, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Una recompensa propicia por su fe y su coraje, según el cronista del siglo IV, Eusebio de Cesarea. Cualquiera que examine los sucesos de la historia verá que quienes actuaron en el lado correcto y los justos han probado el dulce fruto del éxito. El emperador Decio permitió que la religión dividiera al imperio al poner a los romanos en contra de los romanos en una desesperada época de violencia y plaga. Sin un frente unido, las fronteras romanas quedarán abiertas a los enemigos más grandes y sanguinarios, los bárbaros.